La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy viernes de salud, como tratamos de que sea cada viernes, nos acompaña la doctora Fiorella Rubio. Ella es especialista en rehabilitación oral y estética y es directora de Biodent. Comentábamos cuánto ha cambiado la odontología. En mi época le decíamos dentista y solamente era para sacarse una muela o lo que nosotros llamábamos empaste. Porque cuando yo era muchacho no había, bueno, le decían frenillo a los brackets. Le decían frenillo. Después no había más nada, ¿eh? Hoy en día hay una cantidad de especialistas en la odontología y por eso queremos conversar con la doctora Fiorella Rubio. ¿Qué es la rehabilitación oral y estética? La rehabilitación oral es la especialidad que se encarga específicamente de evaluar la mordida, todo el sistema masticatorio. La mordida u oclusión, como nosotros lo conocemos, es parte principal de detectar otras condiciones que se puedan desarrollar. Específicamente nosotros nos encargamos de aparatos protésicos, coronas, los famosos puentes, prótesis removibles totales, pero básicamente nos encargamos de referir a otras áreas. Perdón, doctora, ¿es importante la mordida? Es muy importante. Es muy importante. La oclusión es tan importante que se relaciona inclusive con malposiciones en la columna, pacientes que no se desarrollaron, digamos que el desarrollo craniomandibular en el momento de la adolescencia interviene mucho con desviaciones en algunas cervicales que se trabaja en conjunto. Realmente una mordida mal distribuida puede causar inclusive hasta la pérdida dentaria, porque cuando esta carga no está armoniosa, entonces el desbalance va a ir más sobre un diente, ese diente va a perder hueso, que es el tejido de soporte, y obviamente ese diente a largos años de vida no va a tener la resistencia para mantenerse en boca. Por eso tal vez habrán escuchado personas que dicen, mi diente estaba bien y un día cepillándome se cayó. Hay muchas condiciones previas, pero la mordida, la oclusión es parte fundamental y parte de la prevención que usted antes mencionaba. ¿Eso se evalúa en su clínica, para la mordida? Claro que sí, se evalúa. Actualmente contamos... Y hay gente que sabe que no sabe que tiene una mordida incorrecta. Exacto, hay personas que no lo saben porque se sienten bien, nunca les ha molestado. El tema, se confunde mucho el tema estético con el tema de brackets. Por ejemplo, pacientes que dicen, yo nací con mis dientes así, apiñados, hacia adelante, hacia atrás, yo los voy a dejar así. Pero realmente la ortodoncia no es un tema estético, la ortodoncia es un tema estético y funcional, y básicamente funcional. Los pacientes tienen que entender que en la actualidad, obviamente siempre la estética va a estar presente, la estética nunca va a estar ausente, porque tenemos que devolver la forma y la naturalidad del diente, pero la parte funcional es la principal que se trabaja en cada especialidad. La ortodoncia va a permitir que los dientes que están apiñados, que están haciendo más fuerza en un lado que en otro, se alineen. Eso es con los famosos brackets que usted mencionaba, que antes se utilizaban. No es solamente... Incluso a uno le sorprende ver gente de cierta edad usando brackets. Mire, porque antes solamente muy buen comentario. Uno lo veía solamente en los adolescentes. Exactamente. Ya se quitó ese tabú de que una persona de 40 años, de 50 años, decida pasar por la ortodoncia. Es una decisión que siempre va empujada por nosotros porque es que necesitamos equilibrar la mordida. La oclusión es parte principal de la salud bucal de cada paciente. Entonces, hay movimientos que se realizan, por ejemplo, pacientes que les falten algunos dientes anteriores o posteriores, pero la mordida no está bien distribuida. Con los años, ese espacio se fue ocupando por los mismos dientes que se mueven. Los dientes tienen memoria. Los dientes siempre tienen que tener contacto. Al no tener el contacto por ausencia de un diente se van a mover y para eso realizamos la ortodoncia, se mueven dientes para luego colocar implantes y poner las prótesis y estas estén en el espacio que corresponde y devolver esa naturalidad y tener la función que es la parte principal que más nos interesa. Doctora, usted hablaba de la pérdida de hueso y eso ocurre especialmente con la edad o debe ocurrir. Ocurre con la edad, pero muchas veces también es mucho más agresivo cuando hay condiciones previas. ¿Cuáles condiciones? La enfermedad periodontal, que afecta directamente el hueso de soporte. Y es muy bueno mencionar... Para el público, ¿qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal es la inflamación agresiva de las encías, que se da por un microorganismo que no necesariamente viene solo la encía. Muchas personas piensan, mi encía está sangrando y eso es que cambio la pasta o me pongo otro cepillo. No, la condición periodontal también viene relacionado a antecedentes sistémicos.
Como usted bien decía, nosotros no somos solo dentistas, nosotros evaluamos todo un sistema estomatognático y tenemos que saber de la condición sistémica del paciente. Muchas veces estos pacientes asisten a consulta y nos mencionan de que siempre la encía sangra, que la encía siempre está inflamada. Y hay signos que nos muestran que ese paciente puede estar sufriendo en ese momento de una prediabetes o de una diabetes sin el paciente saberlo. Increíble. Que la diabetes influye en la enfermedad periodontal. Totalmente, totalmente, porque esa inestabilidad de la glucosa en sangre, esas crisis que el paciente realiza, se refleja no solamente en ojos, como se sabe, o en los pies, que son las partes más delicadas, también en la cavidad oral. Entonces, cuando esta enfermedad periodontal está activa y no es tratada y tenemos un agente que es la condición sistémica del paciente que no está regulada, pues este paciente va a comenzar a que ese hueso de soporte se reabsorba y tenga pérdida dentaria. Entonces, el paciente muchas veces piensa que no es atribuido a su condición sistémica. En mi caso puntual y en otros doctores también de la clínica, nos hemos dado cuenta que el paciente tiene una condición sistémica por cómo se presenta e inmediatamente hacemos referimiento, pedimos analíticas y determinamos que el paciente tiene esa condición y puede ser tratada a tiempo. Pero también la enfermedad periodontal aparece en personas que no tienen diabetes. Sí, claro. La enfermedad periodontal puede aparecer con pacientes que tienen técnicas de mala higiene, pacientes que nunca han asistido a control y también la enfermedad periodontal es congénita, es hereditaria. Hay pacientes que tienen mayor tendencia a desarrollarla porque en su antecedente genético el paciente, los padres, abuelos la tenían. Y es muy importante que se sepa y que se determina básicamente con una evaluación previa. Nosotros nos damos cuenta y obviamente con estudios complementarios. Es importante que el paciente sepa que cuando asiste a una consulta odontológica, nosotros no simplemente vamos a evaluar sus dientes y tal vez el malestar, o como un paciente llega, doctora, se me fue un empaste. Es que tenemos que evaluar en conjunto y por eso pedimos también exámenes complementarios. La radiografía panorámica, que nos permite ver ese hueso de soporte. Y cuando a veces le solicitamos al paciente este estudio, dicen, pero ¿por qué si fue solo un empaste? Y ahí podemos determinar esa condición que está y la pérdida de hueso mediante este examen. ¿Y cuando se ha perdido el hueso, qué se hace? Tenemos procedimientos, primero tiene que pasar por el periodoncista, que es el especialista en el área, inactivar la condición y en algunos casos, de acuerdo al tipo de pérdida, se hacen injertos óseos. Actualmente se coloca hueso, se coloca membrana, se prepara toda esa zona para luego recepcionar, si ha perdido piezas dentarias, un implante o una carga protésica. La pérdida ósea tiene muchos factores. Injerto de hueso. Injerto de hueso, exactamente. ¿Pero de hueso humano? Sí. Exactamente. ¿En polvo o líquido? En polvo. Y luego se prepara. Y eso se desarrolla el hueso. Sí, el hueso se osiointegra junto con, obviamente se osiointegra. Hay varios tipos, tenemos sintéticos también y bovinos. Hay muchos pacientes que preguntan cuáles son esos donantes. Obviamente que estos biomateriales vienen por laboratorios certificados y por un proceso que nos certifica que se puede, que es compatible, que es biocompatible. La pérdida ósea, cuando es muy amplia, lamentablemente no se puede hacer nada y para eso necesitamos estudios especiales como tomografías computarizadas que nos permiten ver en ancho y largo de esa pérdida. Entonces, actualmente la odontología tiene diferentes tratamientos que nos permiten tratar ese tipo de condiciones. Pacientes que perdieron los dientes muy jóvenes y que ahora se sienten preparados mentalmente, económicamente, pues tienen opciones de tratamiento. Vamos a una breve pausa. Qué interesante está esto. Yo sé que mucha gente no sabía que existía el injerto de hueso y ese tipo de cosas. Nos quedan todavía muchos temas de interés con la doctora Fiorella Rubio. Vamos a ver todavía que hay muchas cosas en el mundo de la odontología. Continuamos con la odontóloga, la doctora Fiorella Rubio, especialista en rehabilitación oral y estética. Y hablábamos fuera de cámara, porque a veces las mejores entrevistas se hacen fuera de cámara, de los temas post-COVID. Hemos visto todas las consecuencias en diferentes áreas de la salud, pero también
la gente no podía ir al dentista durante 6 meses, salvo que fuera un caso extremo. Emergencias. Entonces, ¿qué cosas se han presentado post-COVID en términos dentales? Post-COVID, pacientes que han tenido inflamaciones en la encía que anteriormente no la tenían, las han reflejado, o mejor dicho, se han mostrado post a las vacunas. También está bastante relacionado con eso. Pacientes que tenían pequeñas aftas o lesiones en tejidos blandos que tuvieron que ser evaluadas y biopsiadas, y pacientes específicamente que tuvieron COVID en la mucosa, la encía, la mejilla, en la parte interna o en la lengua. También mencionar, como usted mencionaba hace un momento, el cáncer oral también está aumentando. El cáncer oral es uno de los temas que está actualmente dentro de nuestra área. ¿Es en la lengua o cualquier parte de la boca? Puede ser en la lengua o en cualquier otra parte de la boca. Y muchas veces se manifiesta asintomático. El paciente no tiene molestia, siente como una bolita, algo extraño, y ya cuando está muy avanzado es que se determina la condición. Por eso es importante que cualquier cosa extraña que sientan en boca no lo consideren normal, porque no hay nada normal. Algo que esté molestando, y más en la boca, que cualquier cosa pequeñita... Y que tenga una pelotica en la lengua. Sí, pero se me va. Una pelotica aquí en la mejilla adentro. Exactamente. Y también está relacionado al virus del papiloma humano. El VPH está aumentando. Obviamente las actividades íntimas de cada persona se respeta y se maneja, pero hay condiciones que están presentes. Y el VPH activo también agrede no solamente a la cavidad oral, sino también la garganta. Entonces, es un sinnúmero de cosas que hay que tomar en cuenta. Y este tipo de condiciones se comenzaron a ver post-COVID. Muchos pacientes mostraron muchas inflamaciones, pero inflamaciones, digamos, a grandes tamaños que tenían que ser tratadas por el periodoncista. El periodoncista es el especialista que se encarga de la encía y el tejido de soporte. La odontología no es de una sola persona, eso era antes. Es un equipo. Somos un equipo multidisciplinario de diferentes áreas porque tenemos las técnicas adecuadas para tratar cada condición. La rehabilitación oral puntualmente se encarga de eso. Yo veo la primera vez al paciente y puedo determinar junto con estudios qué va a ir. Lo primero que usted le hace es una panorámica. Una panorámica, la evaluación clínica, las preguntas en donde el paciente debe de ser muy, pero muy honesto, porque una condición sistémica puede estar relacionada a alguna condición oral. Entonces, pero mire, la mayoría de los odontólogos no hacen eso. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que tal vez otras escuelas, exacto, otras escuelas, porque también tenemos que ser justos. La odontología de los años 80 jamás será la odontología actual, porque es que las mismas investigaciones científicas es a través de los años y con casos. Entonces, el odontólogo del 80 que no se actualizó, lamentablemente se queda en ese tiempo, pero yo creo que las actualizaciones están tan de la mano y tan asequibles para todos que el profesional que no acceda a esa información, pues se queda con el tiempo. También parece que una especialidad el tratamiento de pacientes especiales. Sí, no más que una especialidad, digamos que es una actualización o capacitación que tenemos ciertos doctores, y es para tratar pacientes con condiciones previas, es decir, pacientes cardiópatas, pacientes diabéticos, pacientes adultos mayores que necesitan un trato especial, y pacientes también que tienen algún tipo de condición, por ejemplo, pacientes que digamos que no tienen un desarrollo mental o capacidad mental como cualquier otra persona. Esos son los más difíciles, ¿no? Son los más difíciles, pero siempre se tratan junto con los médicos de cabecera y que también necesitan visitar todas las áreas porque a veces se olvidan de que la parte dental es importante. Pacientes que están, por ejemplo, con condiciones que no se pueden movilizar, pacientes que están en cama. Usualmente yo recibo interconsultas vía telefónica con los doctores que están de cabecera, pacientes que ya están... Pero ¿y ese paciente que está en cama, que no están los equipos al alcance? ¿O hay ya equipos portátiles? Ya hay equipos portátiles, contamos con equipos portátiles y en muchos casos se hace la interconsulta porque... Supongamos un paciente que está en cama, que no puede higienizarse por sí mismo, que lo higienizan, hay que evaluar el acúmulo de placa bacteriana, el nivel de acidez, la alimentación que lleva ese paciente para evitar condiciones que puedan ser de causa mayor. Específicamente más con los adultos mayores es que tengo ese tipo de manejo o pacientes que están llevando tratamientos de quimioterapia, pacientes que van para cirugías cardiovasculares, que previamente a esto deben de ser tratados. Algo muy importante, un paciente... ¿Y pacientes en etapa terminal? Sí, también requieren, porque si hay alguna lesión que pueda causar dolor, tiene que ser tratada. Además, es muy importante entender también que las
patologías o infecciones que puedan estar presentes en boca pueden afectar digamos, condiciones sistémicas. Un paciente cardiovascular, si usted tiene una condición cardiovascular, tiene que visitar a un odontólogo sí o sí, porque una inflamación, un proceso infeccioso puede causar una endocarditis bacteriana y puede ser fulminante. Oigan eso, Si cualquier proceso infeccioso puede provocar una endocarditis bacteriana y el paciente puede pensar o los familiares de que fue la condición cardiovascular. Y realmente no fue así. Fue una lesión en boca que no fue tratada a tiempo. O un paciente diabético que está controlado y siempre tiene crisis y piensa que es la medicación, pero nunca visitó al odontólogo y resulta que este paciente tiene una condición periodontal activa. Por ejemplo, los pacientes que están recibiendo tratamientos oncológicos tienen que prepararse previamente por la razón de que después de que lleven un marcapaso o por alguna condición presenten inflamaciones, no va a ser favorables para su organismo. Entonces, hay muchas condiciones que se pueden tratar a tiempo. En el caso de las embarazadas, el cambio hormonal también puede presentar agrandamiento gingival, no necesariamente una inflamación localizada, sino generalizada, que pueda ser molesto. Entonces, en cada etapa de la vida y en cada condición sistémica que pueda aparecer, es importante tener esta interconsulta. Ya la salud también nos está tomando en cuenta. Siempre tenemos esa pequeña diferencia entre médicos y odontólogos que no nos ven como parte de la medicina también, y nosotros nos encargamos de determinar muchas cosas importantes para pacientes que tal vez nunca fueron a consulta. Nosotros tenemos, digamos que esta metodología de mandar a nuestros pacientes al médico de cabecera, porque lo que nosotros vemos clínicamente, sistémicamente y con analíticas nos reflejan otras cosas que tienen que ser tratadas en conjunto. Es lamentable que yo creo que la mayoría de los tratamientos odontológicos no los cubren las administradoras de riesgo de salud. Sí, lamentablemente ese es nuestro día a día, y los que tienen cobertura sin tener el dedo acusador, tampoco tienen los pagos justos. En el caso puntual de la pandemia estuvimos viendo pacientes y el tema de bioseguridad fue grande y la inversión también, porque una caja de guantes nos costaba 1,000 pesos. Una sobrebata costaba 300 pesos y puntualmente en nuestro caso tuvimos que mandar a comprar fuera en el extranjero. Tener generadores de ozono, pasar por diferentes procesos de esterilización y que un seguro nos pague 400 pesos por consulta y que sea cobrado dentro de 1 o 2 meses es injusto. Es injusto. Yo imagino que con la inflación también los insumos y los equipos se han disparado. Todo ha subido, todo ha aumentado, pero lo que sí buscamos mucho en nuestros centros es de que los pacientes tengan opciones de pago, de que básicamente lo que nos hemos encargado en estos últimos años es evaluar al paciente clínicamente, entregar un plan de tratamiento y colocar prioridades, como yo siempre le digo a mis pacientes. Si usted va a tener que gastar tanto. Exacto, esto sería su procedimiento. Se puede hacer en 2 meses, se puede hacer en 6, pero ¿cuál es lo innegociable o las prioridades? Una lesión, un dolor, un paciente, supongamos que tiene una condición periodontal, no puede negociar las visitas con el periodoncista, que son procedimientos básicos de raspajes y alisados, y que no tengan cobertura. Ese procedimiento en 4 áreas, el costo es de 10,000 pesos. Cada área tiene un costo de 2,500 a 3,500. Pero si es un paciente que dice, doctora, 10,000 no está dentro de mi presupuesto, usted empieza con un cuadrante y dentro de 15 días se programa para otro procedimiento. Y si el paciente es honesto y se quiere trabajar, nosotros podemos guiarlo de forma en la que sea asequible, porque es un tema de salud. Y también tenemos que estar claros de que si bien es cierto nosotros tratamos con salud, también tenemos que tener gastos, tenemos gastos operativos, claro, y tenemos gastos de materiales. Y el tema de capacitación y actualizaciones también nos cuesta porque... Yo sé, por ejemplo, que una corona cuesta mucho, o costaba. Sí, tiene un costo mayor, pero por ejemplo, las coronas han cambiado. Las coronas ya no se hacen convencionalmente de metal porcelana porque el metal se corroe con los años. Trabajamos con circonia, trabajamos libres de metal, porque todo eso también va en relación con la salud del paciente. Y no es que sea inasequible. Por ejemplo, los bancos... Las que yo tengo son viejas, son de metal y porcelana. Funcionan bastante bien, por ejemplo, para áreas posteriores, pero imagínese un paciente con una corona en el diente de adelante, que tenga 40 años, se va a sentir incómodo. Entonces nos vamos por el tema estético. Una corona no tiene un costo mayor de 40,000 pesos, hay opciones para todo tipo, cubriendo
o mejor dicho, enfocándonos en la funcionalidad del paciente. También hay seguros y planes de seguro que tienen reembolso. Ya eso depende mucho del plan. Otra cosa, nosotros tenemos que habilitarnos, estamos habilitados y queremos solicitarle a los seguros o a las ARS que trabajen con nuestro centro para ofrecerle ese servicio al paciente, pero es un proceso muy difícil. Entonces no siempre nosotros es que no queramos, es que es un proceso de años y lamentablemente, aunque suene feo, también de relaciones. Entonces a veces nosotros sopesamos y decimos, ¿realmente vale la pena? Y siempre nos estamos actualizando. Dentro de la área de la salud, las carreras más costosas es la odontología. Y no solo en pregrado, en posgrado, y así continuamos porque todos los días hay algo nuevo. Pero lo principal es pensar en el tema salud, que el paciente no tenga el miedo de llegar, que el paciente primero diga, una limpieza al año me va a evitar esas condiciones, porque hablamos de que es costoso cuando no hay prevención, porque el descuido es caro, y no caro en costo económico, es en el tema salud. Entonces, si usted visita periódicamente cada 6 meses, o un paciente, por ejemplo, diabético, cada 5 meses, se va a evitar esas crisis, se va a evitar esas condiciones y no va a gastar más o no se va a ir fuera de su presupuesto. Y tiene que entender que no es un tema económico, es el tema de su salud, porque va a evitar otras complicaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Creo que hemos aprendido muchísimo de lo que es la odontología moderna. Doctora, ¿dónde está Biodent? Usted es directora de Biodent. Así es. Biodent está en la avenida Rómulo Betancourt, 1304, en Bellavista. Se pueden comunicar con nosotros al 809-378-9651 o al 829-629-2042. En las redes como Biodent RD. Decirles también a los pacientes, nosotros trabajamos por citas, no trabajamos de forma ambulatoria. Tenemos ese criterio de dedicarle el tiempo al paciente. Nuestras consultas no son de 15 minutos porque necesitamos saber toda la historia dental y todo el antecedente clínico de ese paciente para poder entonces saber qué es lo que hay que hacer y darle una idea de cómo comenzar a trabajar con sus condiciones orales. Entonces, Biodent está en la avenida Rómulo Betancourt, número 1304. Eso es cerca de la Pedro Bovea, porque esa es mi zona. Casi esquina Pedro Bovea. Exactamente, en Plaza hay un Bellavista semáforo Center. Ahí, pegadito de Almacenes Unidos, ahí vaya. Exactamente. Valga la propaganda gratis. Doctora es. Fiorella, impresionado de verdad. Yo sé que mucha gente va a adquirir conciencia de la importancia del cuidado bucal preventivo, porque todo comienza por la boca. Así es, así es. Muchísimas gracias. Encantadísima. Nos vamos a comercial, amables televidentes. La recta final del Telematutino 11 ya de este viernes. Preámbulo del fin de semana. Sí, está